cantamos a una voz. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe te esperamos. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. En familia de fe amamos al Señor y adoramos su santo nombre. En familia de fe nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. En familia de fe restauramos vidas. Fuerte aplauso a nuestro Señor. Y te invito a que miremos a la persona que está cerca nuestro, el que está a nuestra derecha o izquierda, atrás o adelante, y le digas, qué bueno verte, bienvenido. Dale un fuerte abrazo, un estrechón de manos, un beso si quieres. Y vamos a empezar esta mañana especial tratando una serie que le hemos llamado Influencers. La semana pasada mi esposa comenzó hablando acerca de lo que son los influencers. Y es un término que se ha hecho muy común, muy conocido en esta época de redes sociales, donde vemos que personas salen a través de las diferentes redes como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y salen promocionando cosas, dando mensajes, haciendo videos. Y es que un influencer es una persona que tiene cierta credibilidad en una determinada área. Hay personas, por ejemplo, que se han vuelto influencers deportivos. ¿Saben ustedes que el que más seguidores tiene a nivel de Instagram y de Facebook no es nada más y nada menos que un famoso deportista, Cristiano Ronaldo? Tiene 238 millones de seguidores en Instagram. Imagínate cuántas personas se conectan para verlo. Y en Facebook, 161 millones de seguidores. En YouTube, por ejemplo, tenemos un influencer muy conocido en YouTube que se llama Mr. Beast. No sé si estoy pronunciando bien. Mr. Beast. Gracias. Tiene 129 millones de seguidores. Oiga, yo nunca lo había escuchado, me puse a ver. Impresionante las cosas que muestran. Interesante. Tiene algo de contenido interesante. Ellos producen contenidos para que la gente visite sus redes sociales, visite sus canales y ellos ganan dinero por eso. Y muchos de ellos ganan muy bien. Otra persona que es muy conocida, una de las influencers con más seguidores en Facebook, muchos la conocen. Y es que ella ya no llora, ella factura. Es Shakira. 121 millones de seguidores por Facebook. Y yo creo que esto ha hecho que mucha gente sueñe con ser influencer. Hay mucha gente que quiere ser influencer. Yo conocí a un joven que él soñaba, él me decía, y es que yo quiero que la gente me conozca. Yo quiero dar un mensaje. Y yo le decía, ¿mensaje de qué? No sé, pero quiero que la gente me conozca y dar mi mensaje. Porque muchos sueñan que a través de las redes sociales su vida llegue a trascender. Y aunque esto no es algo malo en sí, la pregunta es, ¿para qué quieres que te conozcan? ¿Para qué quieres ser un influencer? Así que yo me hacía una pregunta con respecto a esto y me doy cuenta que de alguna manera, aunque tú no lo creas, todos somos influencers. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú eres un influencer. Porque el influencer influye. Eso hace el influencer, por eso el término viene de influencia. Y nosotros, de una forma u otra, influimos en los demás. Es bueno preguntarse qué tan bien influyo o qué tan mal influyo.
Y quiero hoy hablarte de un personaje que fue un influencer muy conocido en su época. A pesar de que no habían las redes sociales tecnológicas que hoy tenemos, este personaje fue un real influencer en su tiempo. Y quiero pedirte que vayamos al libro de los Hechos y veamos a este hombre que estoy seguro que te va a llamar la atención porque pensando un poco en él, digo, wow, todos podemos, como él, ser influencers. Dice la Biblia que estaba en Cesarea y era un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, no de botas, por si acaso devoto, temeroso de Dios, al igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Este hombre era un hombre importante porque era un capitán. Los capitanes de esa época tenían a su cargo por lo menos 2 o 3 regimientos. Eso quiere decir que tenía aproximadamente unos 300 a 500 personajes, soldados que lo seguían. Imagínate la influencia que tenía. Era un hombre que tenía un rango alto. Y no solo era un rango alto, era romano y era un hombre que tenía un cargo de respeto en el Imperio Romano. Es decir, estoy seguro que él no solo fue un hombre que era aguerrido en la guerra, sino que era también un hombre muy fiel a Roma para que tenga ese cargo. Sin embargo, la Biblia nos da a entender otras cualidades de este hombre que tal vez pasen desapercibidas. Dice la Biblia que era un hombre devoto. ¿Qué significa devoto? Es alguien que muestra una profunda devoción religiosa y cumple las prácticas de su religión. Pero la pregunta es, ¿devoto a qué? No escucha, por ejemplo, esta palabra devoto y uno dice, ay, devoto al divino niño, devoto a esto. Pero devoto significa alguien que está muy entregado a una religión, a una creencia. Por ejemplo, muchos son devotos del Barcelona. Juega el Barcelona y no vienen a la iglesia. Juega el Emelec, no vienen a la iglesia. Eso significa que es devoto del equipo, o sea, que es hincha, acérrimo. ¿Sí? Todos somos devotos a algo. Hay otros que son devotos a una novela. Y yo me acuerdo que una vez le dije a alguien, recuerda que este jueves tenemos tiempo, clamor, ay, no, es que este jueves no, ¿por qué? Porque se acaba la novela, no puedo. Está interesante, ya la van a descubrir esa bandida. Todos somos devotos a algo. Tal vez tú seas devoto a un programa de televisión, tal vez seas devoto a tu red social, tal vez seas devoto a un equipo de fútbol, pero todos somos devotos a algo. Hay otros que son devotos a su trabajo y son súper trabajadores y tú lo ves que ellos pueden faltar a todos lados menos al trabajo, son devotos a su trabajo. Este era un hombre devoto. La pregunta era, ¿devoto a qué? Si los romanos tenían una religión politeísta, era una mezcla, un sincretismo. ¿Devoto a qué era este centurión? ¿A qué era este capitán de la guardia? Y es aquí donde nos da a entender la Biblia que este hombre había de alguna forma conocido al Dios de los judíos y se había enamorado del Dios de los judíos. Había comprendido que el Dios de los judíos, el Dios que adoraban los judíos, era el Adonai, era el creador de todo. Y él había abrazado esa fe. Sin ser judío de nacimiento, pero creía en el Dios de los judíos. Y respetaba las creencias judías. Y además de eso dice la Biblia que daba temeroso de Dios, o sea que era un hombre que tenía un buen testimonio. O sea que además de ser devoto, o lo que se conoce también como prosélito, alguien que sigue una religión, era también un hombre temeroso, tenía testimonio. Y también dice la Biblia que ayudaba a los necesitados. Era un hombre excepcional, era un hombre espectacular. Dice también un poquito más adelante, o en ese mismo pasaje, dice, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. No solo él adoraba a Dios, sino todos. ¿Cuántos de tu casa falta que adoren a Dios? ¿Cuántos de tu casa falta que sean devotos como tú eres devoto? ¿Cuántos de tu casa aún no conocen? Pues este hombre, este romano, había procurado que todos los de su casa también se convirtieran al Dios que él se había convertido. Sin embargo, también vemos algo importante, interesante. Dice la Biblia, y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Vamos a ver esas dos características más adelante, pero me llama mucho la atención que la Biblia dice que oraba un poquito, de vez en cuando. Dice así, oraba a Dios con frecuencia.
siempre estaba adorando al Señor. Y me recordó un poco a Daniel, que dice la Biblia que Daniel, el profeta, él oraba 3 veces al día y cuando oraba, normalmente uno cuando ora cierra la puerta, no, y cierra las ventanas porque uno quiere estar en privado. Sin embargo, Daniel abría las ventanas de su casa y deben de haber sido ventanas amplias porque la gente lo veía adorar al Señor. Y yo creo que este hombre hacía lo mismo. Este capitán, este Cornelio, abría las ventanas o era notorio que oraba, porque lo hacía de una forma pública. La gente se daba cuenta que lo hacía con frecuencia. Un día estando en Israel, me llamó la atención que eran cerca de las 5 de la tarde y un carro se estacionó, donde yo estaba se estacionó, se baja un hombre con un bulto bajo el brazo. Entonces, como no conoce, no siempre está como se baja como una especie de bulto grande, lo pone en la vereda, era una alfombra, y comienza a adorar a Dios. Era un musulmán, y esa era la hora del rezo. Él venía manejando un carro, estaciona su carro, y allí en la vía pública comienza a arrodillarse y a adorar a Dios. Y yo, wow. Y nosotros los cristianos cuando estamos orando nos da vergüenza, es que no me vean ahí, sino me compro la Biblia más chiquita para que no me vean. Es más, ya ni me compro Biblia ahora con el celular para que no noten, ¿no? Hay muchos que se compraban las Biblias de la secreta. Cuando yo hace 21 años, hace 22 años, cuando comencé el cristianismo, a mí me daba vergüenza que me vean con la Biblia porque yo vengo de un contexto muy católico. Así que yo me compré una Biblia pequeñita, por ahí la tengo, que ahora me cuesta leer esas letras. Yo decía, ¿cómo las leía? Pero me compré una Biblia pequeña porque no quería que me vieran con la Biblia y además la guardaba en una maleta. O sea, en la maleta lo único que tenía era esa Biblia, que era chiquita. Entonces era una maleta grande y una Biblia chiquita. Pero lo hacía para que no me vieran la Biblia. Y no es algo que me enorgullezca, al contrario, lo digo con vergüenza, porque Dios me tuvo que enseñar que el que tú reconozcas públicamente tu fe es algo bueno. Habla de tu devoción a Dios, habla de tu firmeza en la creencia que tienes y habla también del carácter. Hasta que un día, me acuerdo que mi tío, que siempre se burlaba de mí, me decía, ahí va el hermanito, ahí va el hermanito. Hasta que un día le dije, bueno, sí, soy hermanito y, no pasa nada. Era una broma. Y comencé a sentirme orgulloso de mi Biblia y de mi creencia. ¿Qué tan orgulloso te sientes de tu creencia? ¿Eres capaz de orar públicamente? ¿Eres capaz de ir a una esquina y hablar públicamente del Señor y orar públicamente? ¿La gente te ve hacerlo? Dice la Biblia que este hombre sí, lo hacía públicamente, aún siendo un soldado romano. Es interesantísimo este personaje. Y luego dice la Biblia, vamos a seguir en el siguiente pasaje, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quiere el Señor? Le preguntó el ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro, que está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Cornelio era un hombre que oraba y en medio de su oración Dios le muestra una visión. ¿Cómo llega una visión a un hombre, a una mujer? En la oración. Si tú quieres que Dios te hable, comienza a orar. Muchas veces nosotros buscamos que Dios nos hable, pero no estamos dispuestos a pasar de rodillas delante del Señor para poder escuchar su voz. Queremos que Dios nos muestre su voluntad. Y una vez se dice, esto está en manos de Dios. ¿Será que está en manos de Dios o está en tus manos? Pero como no sabes qué hacer, dices eso como una muletilla. Tenemos que aprender a depositar nuestras vidas delante de Dios. Y eso hizo Cornelio, porque él de alguna forma percibía, sentía que ese Dios de los judíos era el verdadero Dios. Y en medio de su oración, Dios le muestra esta visión. Y es ahí donde comienzan a suceder cosas interesantes. El ángel le dice, Dios ha recibido, ¿qué cosa? Sus oraciones. Familia, tus oraciones son escuchadas por Dios. ¿Te parece maravilloso eso? A mí me parece maravilloso. Porque este pasaje nos muestra que Dios escucha las oraciones cuando son hechas con sinceridad. Esa oración que hiciste anoche, esa oración que hiciste hace un momentito, Dios la escuchó. Ay, entonces, ¿por qué Dios no me la ha respondido? Porque a Dios le gusta hacernos esperar.
Porque Él sabe que así desarrolla paciencia, así desarrolla en nosotros la perseverancia, así desarrolla en nosotros esa comunión que necesitamos, esa búsqueda incesante por conocerlo más. Imagínate si Dios nos contestara de manera inmediata, no desarrolláramos carácter. Yo creo que lo que viene de parte de Dios siempre se toma su tiempo, porque eso te va a ayudar a ti a desarrollar carácter. Recuerda esa palabra, carácter. Es importante esto. Ahora, dice la Escritura que el ángel le dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Eso dice en la versión, nueva traducción viviente. Mira, para Dios no pasa desapercibido jamás lo que tú hagas a otros. El bien que tú hagas a otros no pasa desapercibido por Dios. Dios ve a aquel que da al pobre. La Biblia también dice que Dios paga el que ayuda al pobre, a Dios le presta. Cuando tú le das a alguien necesitado, le estás prestando a Dios. ¿Y sabes qué? Dios es buena paga. ¿Cuántos decimos amén a eso? Cuando tú das al pobre, cuando tú ayudas al necesitado, Dios se encarga de darte para tus necesidades. Siempre recuerda eso. Tal vez en algún momento nosotros dudemos de darle a la gente. Y es cierto, en este tiempo a veces es un poco difícil ser buen samaritano. Pero cuando tú aprendes a dar de corazón, tarde o temprano, créeme que Dios te va a dar mucho más. Nosotros a nuestros hijos tratamos siempre de enseñarle esto. Cada cierto tiempo le hacemos operativos de juguetes porque tienen demasiados juguetes. Y hacemos que ellos regalen los juguetes, los juguetes buenos, los regalen. Y le hemos enseñado que cuando ellos hacen eso, Dios trae mucho más. Y créanme que ha sido una gran bendición porque ellos se han dado cuenta que cuando tú coges y limpias tu espacio, porque tienes a veces demasiado, y compartes, porque cuando tú no compartes y se llena tu espacio, lo que no usas te estorba. Tenga mucho cuidado con el complejo de acumuladora. Hay una serie, no sé si ustedes hayan visto, que se llama Acumuladores. Y hay muchas personas que no se han dado cuenta que tienen ese complejo, ese conflicto de acumular cosas, porque eso les da seguridad. Me acuerdo que yo tengo una familia que Dios nos ha enseñado a ser generosos, pero mi abuelito no era acumulador, pero tenía esa tendencia. Entonces mi abuelito venía de la generación en donde si se encontraba un clavo, guardaba ese clavo. Entonces, clavo que se encontraba en la calle, clavo que iba a un bote de clavos. Tenía un bote así lleno de clavos con querosín. Bueno, no uno, tenía varios. Lleno de botes de clavos de vidrio. Clavos así, botes de vidrio y los clavos allí. Y él decía, por si acaso, por si acaso. Mi abuelo se murió y ¿qué cree que hicimos con todos esos clavos? ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que has acumulado? ¿Qué vas a hacer con tanta ropa que tienes y que lo dices, lo voy a usar para una ocasión especial? ¿Y si esa ocasión especial no llega? Tenemos que aprender a sacar. Entonces a nuestros hijos, o a regalar, a nuestros hijos constantemente hacemos que ellos ya donen sus regalos, donen sus juguetes, los regalen a otros niños y hacemos sobre todo que los juguetes mejores ellos los entreguen de una manera personal o que sepan a dónde van, porque eso llena su corazón y eso les va a ayudar a ellos a aprender a dar. Yo quiero invitarte a que aprendamos a ser generosos. Y es aquí donde vemos la influencia de este hombre, y vamos a meternos más en la Biblia. Pero quiero que me sigas en la lectura de Hechos 10, versículo 7. Esta parte se pone muy interesante. Dice así, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado, que también usaba de botas, era devoto, era creyente. Era uno de sus asistentes personales. Le contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Mira que es importante que la Biblia dice que Cornelio tenía un soldado que también era devoto. Una persona creyente se rodea de otros que creen como él. Hay un dicho muy popular que dice, dime con quién andas. Y aunque no parezca, pero tiene algo de razón esto, porque normalmente te rodeas de personas que sienten o piensan como tú. Por eso cuando tú dices, ay, pero es que yo no sé por qué están tan problemáticos. No sé que tú eres problemático y no te has dado cuenta.
Ay, no, es que bola de chismosos. Y de pronto revísate. Tal vez también el chisme te está entreteniendo. Hay cosas que en la vida son, diría yo, una especie de campo, no sé, como que todo lo que tú tienes en tu corazón atrae a un mismo tipo de personas. Es importante, mira, es interesante que este hombre que era devoto atraía a hombres que eran devotos. Si tú eres una persona generosa, atraerás generosos. Si tú eres una persona tacaña, vas a atraer tacaños. Y yo el otro día hablaba con una jovencita que tenía problemas en el amor. Y me decía, yo no sé por qué mala suerte tengo, que viene a mi vida siempre hombres malos, hombres que se burlan de mí, hombres que no me valoran. Y le preguntamos, ¿no será que eso estás atrayendo? Porque uno atrae personas. ¿Qué tipo de personas estás atrayendo? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Saben ustedes que nosotros somos el resultado de 5 personas que influyen directamente sobre nosotros? Hay 5 personas. Piensen, ¿cuáles son las 5 personas que más influyen sobre ti? Con las que más conversas, con las que más juegas, con las que más te escribes, te chateas. Esas 5 personas van a influir directamente en tu vida. Analiza cuáles son y cómo se desarrollan en su vida. Ahora, un poco más adelante, dice la Biblia, versículo 24, llegaron a Cesarea el día siguiente y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Antes de esto, quiero también aclararles que en esta historia, la Biblia nos menciona que es una historia doble. ¿Sabes por qué? Porque mientras Dios le hablaba a Cornelio, también le estaba hablando a Pedro, el apóstol. Y Pedro recibía un mensaje diferente al de Cornelio. Mientras Dios le dice a Cornelio, ve y busca a Pedro, que él va a venir y te va a explicar lo que pasa, Pedro recibió un mensaje distinto. Le decía, Pedro, tienes que ir a la casa de Cornelio y tienes que hablarle el evangelio. Pedro al principio no quería hacerlo porque Pedro, como buen judío, decía, ellos son gentiles. Gentiles significa aquellos que no son judíos. Así que yo no voy a entrar a la casa de un gentil. Y Dios tuvo que hablarle a Pedro de una forma fuerte para que Pedro rompiera ese esquema que tenía y fuera a la casa de este romano. ¿Cuál es el esquema que de pronto te impide ir a un lugar? ¿Cuál es el esquema que tal vez te está impidiendo ir y compartirle a alguien? A veces nosotros decimos, no, es que él no va a creer. No, usted no conoce a mi hermano. Mi hermano, hasta el diablo le huye. No. Usted no conoce a mi esposo, usted no conoce a mi jefa. Es imposible que él crea. Muchas veces nosotros hemos levantado estos argumentos. Ahí hemos dicho, no, es que yo no creo que esta persona crea porque es de carácter malo, es grosero, es incrédulo, etcétera, etcétera. Bueno, Pedro también tenía ese paradigma, esos complejos. Sin embargo, Dios lo saca de eso y lo lleva a la casa de Cornelio. Y se pone bien interesante, presten atención, dice el versículo 24. Y llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los estaba esperando. Y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, miren esto, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Y es aquí donde quiero centrarme en mi mensaje de esta mañana. Recién vamos a empezar el tema. Dice la Biblia que este Cornelio los estaba esperando. Mira, cuando tú esperas a alguien, es porque está ligado a una emoción. Cuando vemos que dice que Cornelio lo estaba esperando, un hombre importante como Cornelio, que dice la Biblia que estaba esperando es porque estaba conectado a la emoción de Cornelio. Él sabía que lo que venía era bueno, que alguien venía de parte de Dios. Mira, qué maravilloso el saber que Dios te envía personas para compartirte un mensaje que va a transformar tu vida. Yo tengo ciertos amigos con los que me reúno a orar, amigos pastores. Y hay pastores que para mí es tan importante en mi reunión con ellos que cuando ellos me dan cita, porque muchos son muy ocupados, yo valoro mucho el tiempo de un pastor. Para mí cuando un pastor me dice, mira, te puedo atender tal día, soy pastor, y de pastor a pastor ambos tenemos agendas complicadas. Pero hay un pastor
que con el cual me reúno de vez en cuando, y él cuando me dice, mira, Jorge, es que el único espacio que tengo es el miércoles a las 12, yo hago todo, corro toda mi agenda y le digo, pastor, yo valoro tu tiempo porque yo sé lo que es el tiempo de uno. Hay gente que no valora el tiempo de un pastor, pero hay otros que sí valoramos el tiempo de un pastor. Y yo hago mi agenda y estoy allí porque para mí, el que una persona me dé espacio, o sea, una persona ocupada, me dé espacio en su agenda, merece mi respeto. Pero además, yo espero esa cita porque yo sé que va a ser una bendición para mi vida. Cuando una persona tiene eso en su corazón, significa que es una persona que tiene devoción por la fe y que tiene devoción también por el respeto, por el tiempo de otra persona. Ahora, noten ustedes que dice la Biblia que él había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Pero voy a esta parte primero. Dice la Biblia que cuando entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Miren que Cornelio hizo algo que es inesperado. Un capitán, un romano a los pies de un judío. Eso era ilógico. Si los romanos eran orgullosos, porque ellos tenían sometido al pueblo judío. Sin embargo, este hombre tenía tanta sed por aprender de Dios y por conocer a Dios que se confundió. A veces la gente se confunde y quiere adorar al hombre que trae el mensaje. Nunca adoren al hombre que trae el mensaje, adoren a Dios. Vayan a los pies del Señor, no a los pies del hombre. Pedro, en que eso era un hombre muy sabio y sensato, y de una lo levantó y dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Hay personas que dicen, ay, por favor, ore porque usted está más cerca de Dios. Y cuando una persona me dice eso, no significa que me esté alabando a mí. Lo que está diciendo es que ella está lejos de Dios, o él está lejos de Dios. Porque no se trata de que uno esté más cerca, tal vez es que tú estás muy lejos. Significa que algo está en ti que sabes que te está impidiendo entrar en la presencia de Dios. O sea, el problema no es el que esté cerca de Dios, el problema es el que está lejos de Dios. Porque todos podemos estar a la misma distancia del Señor. ¿Cuál de tus hijos está más cerca de ti? ¿Cuál de tus hijos es el que tiene más acceso, para ponerlo de otra forma? Yo creo que no hay ningún hijo que tenga más acceso. Solo que hay hijos que se acercan más. Y hay hijos que como están más cerca y están más pendientes, tienen un mayor acceso, pero no porque papá o la mamá lo quisiera, sino que siempre están más cerca. Ahora, hay algunos que dicen, ay, es que mi mamá o mi papá tienen hijos preferidos. No es que tenga hijos preferidos, es que hay hijos bobos. Entonces mi papá o la mamá tiene que estar a veces más pendiente de ese, porque dice, es que este me salió, Dios mío, es que... Ahora mira a tu hermano y ya le dice, pero no digo que le digas. Pero una pregunta buena que debemos de hacernos es por qué Cornelio o cómo hizo Cornelio para reunir a sus parientes y a sus amigos. El poder de convocatoria de este hombre era tremendo, que convocó a amigos y a parientes cercanos. ¿Cómo hizo? ¿Qué hace que tengas un poder de convocatoria? Y es aquí donde quiero centrarme un poquito. Y pensando un poco en Cornelio, yo concluyo que Cornelio, bueno, la Biblia nos dice que Cornelio era un hombre bondadoso. Y eso hacía que tuviera poder de convocatoria. En pocas palabras, Cornelio era un hombre que hacía gestos o actos generosos. Era bondadoso, era bueno, era buena gente. Y no sé si te has topado con personas que son buena gente. Que dicen, de verdad que esa es buena gente. Es buena gente. Es buena persona. Tú notas que es una buena persona porque siempre hace algo por el bien de los demás. Hace cosas que tal vez el resto no haría. Yo conozco muchas personas que son buena gente, que son buenas personas. Y es que mira, la bondad abre las puertas al corazón de las personas. La bondad hace que la gente sienta compromiso. Porque como yo me le niego a un buena gente. Si este siempre trae algo de comer, si este de pronto siempre me atiende, siempre me ayuda o siempre hace algo. Entonces cuando uno tiene un corazón bondadoso como el de Cornelio, ¿sabes? Comienza a abrirse las puertas. Es bueno que nos preguntemos, ¿estamos siendo bondadosos con los demás? Y es que, ¿cómo es bondadoso? Vamos a ver algunas características
del corazón bondadoso. Y veamos nosotros que una de las cosas que nos da a entender la Escritura con respecto a la bondad es que el corazón bondadoso es un corazón generoso. Un corazón bondadoso es un corazón. La persona bondadosa siempre comparte. Es esa que siempre tiene de pronto algo para compartir, para dar. Aunque sea un cafecito. Aunque sea un pan. Y lo extraño, yo digo, lo milagroso es que por lo general las personas bondadosas y generosas siempre se les multiplican las cosas. Siempre. Y aprovecho con esta aquí, pero por ejemplo mi suegra es una de esas. Yo no sé cómo hace, pero siempre alcanza lo que ella tiene para compartir. Eso es un milagro, es un misterio. Yo a veces le digo, usted tiene algo en la olla, porque yo veo que cocina para 4 y termina dándole comer a 8, a 12. Y saca. Y yo le digo, oiga, ¿por qué no hace con la cartera así a ver si saca plata? Algo? Porque dije, saca. Y claro, una de las características que yo veo que ella tiene es que es generosa, o sea, es generosa. Yo conozco personas que por ser generosas, por ser bondadosas, la generosidad los lleva a prosperar. Y es que miren, la Biblia lo menciona en Proverbios 11:25. Dice así, el generoso, ¿qué dice? ¿Qué pasa con el generoso? Va a prosperar. Y el que reanima a otros, ¿cómo reanimas a otros? Con actos de generosidad. Cuando tú, por ejemplo, le llevas un café a alguien, cuando le das de comer a alguien, cuando le das un regalo a alguien, a veces un pequeño acto de bondad puede reanimar a una persona. Eso es importantísimo. Hay alguien que yo comparto con muchas personas por ser pastor, pero hay veces hay personas que literalmente me han robado el corazón. Yo creo que un día estaba en Solca, en medio del tratamiento de mi hijo, y yo me había trasnochado, no había dormido nada. Ese día había estado toda la noche allí, y llega alguien de la iglesia que no viene por la muerte, siempre digo, vienen por la muerte de un judío, viene creo que una vez cada 5 años, cada vez que viene tiembla la tierra, por eso digo, avísame porque ya sé que... No viene a la iglesia. Sin embargo, en todo el proceso él siempre estuvo pendiente y un día fue directamente y me llevó un café. Miren, no me llevó gran cosa, pero ese día yo no tenía para un café y estaba con mucho sueño, estaba muy cansado. Y ese pequeño detalle me hizo entender que Dios te muestra su amor y se muestra su compasión con pequeños actos de bondad, de personas que a veces uno menos lo espera. Pequeños actos de bondad, de generosidad. A veces una promesa, esas promesas escritas, que alguien te pueda dar, un mensaje de texto, puede ser un acto de bondad. En el proceso de mi esposa, yo bendigo a Dios, que lo que más recibí, y yo les agradezco porque creo que recibí muchos cientos de mensajes de ustedes animándome. Y es que yo me di cuenta que esos pequeños actos de bondad generan en el corazón del que los recibe esperanza. Cuando tú eres generoso y eres bondadoso, reanimas a otros. Devuelve la esperanza de que sí existen personas que buscamos hacerlo diferente. Así que te invito a que pienses, ¿cómo puedo ser bondadoso? Comienza por la generosidad. Aprende a dar. Aprende a compartir. Da, tal vez, a veces uno piensa, es que yo no tengo mucho para compartir. Bueno, la Biblia no dice que este hombre daba sumas importantes, ¿no? No dice dio una gran ofrenda, no dice eso. Lo que dice es que daba donativos, ofrendas a los pobres, ayudaba. Yo quiero invitarte a que esta semana te propongas algo. Sé bondadoso con alguien. Pequeños actos de bondad. En donde planifiques ser generoso con personas. Tal vez regalarle un plato de comida a alguien. Vamos a hacer la campaña Adaule, aunque tuvimos que postergarlo unos días por el tema de nuestros médicos que sufrieron cada uno una situación.
pero vamos a seguirlo haciendo. Y aún mira, hace 15 días que fuimos, qué maravilloso el poder ir y compartir. El poder decir gracias a Dios tenemos para dar. Mira, qué impresionante que pudimos hacer. Creo que cientos de kits, no recuerdo exactamente cuántos, para ir a dar a gente que no tiene. Muchos de los que fueron eran gente que recién son nuevos en la iglesia. Y sabes, eso les aviva el corazón. A veces nosotros pensamos que no podemos dar porque no tenemos. Siempre se tiene cuando se quiere. El generoso, dice la Biblia, que va a prosperar. Pero un poco más adelante, mira, en Mateo 5:14, dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La bondad hace que tengas poder de convocatoria. Cuando tú haces actos de bondad, además de ser generoso, ayudas a las personas. La gente cree en el Dios que tú crees. Tal vez es bueno preguntarte, ¿no será que a mi grupo no va nadie y yo invito? ¿No será que no eres generoso? ¿No eres bondadoso? Yo recuerdo que una vez llegó alguien a la iglesia y esta persona descubrió a alguien que venía aquí a la iglesia, que lo conocía, dijo, ay, fulano tal viene, sí, pero sí, es terrible, en serio, ¿desde cuándo viene? Hace tiempo, no puedo creer que sea cristiano, pero sí es terrible, atiende mal a la gente, es boca sucia, a veces se coge, ¿cómo me dice que viene a la iglesia? Y no volvió a esa persona. Pregúntate si tu luz está haciendo que otros crean en Dios o nieguen a Dios. Pequeños actos de bondad, a veces el sonreír, el atender, por eso yo siempre les digo, cuando venga alguien a la iglesia, sonreamos. Cuando alguien vaya a comprar a tu negocio, sonríe, atiende, sea amable. Nosotros los ecuatorianos tenemos una deuda, y perdónenme que hable así, pero es que yo soy ecuatoriano y he trabajado con extranjeros casi toda mi vida, he vivido en el extranjero, y una de las cosas que más hablan de nosotros no es de nuestra inteligencia, somos inteligentes y trabajadores, pero tenemos problemas con la atención al público. Eso es una mala herencia. Tú pones a un extranjero y pones a un ecuatoriano, y el extranjero te atiende maravilla. Pones al ecuatoriano, ¿qué quiere? No hay. No tengo. Pero busque, no hay. Dígame. Ni siquiera un buenas tardes como esta. No. Sí, dígame, ¿qué? Imagínate si Dios nos atendiera así. Señor, ¿qué quieres? Padre nuestro, no estoy. Aprendamos a ser amables. Es que eso tiene que ver con la bondad. Jesús era bondadoso. La gente buscaba a Jesús y Jesús los atendía. Los leprosos nadie los quería tocar y Jesús los tocaba. Ese es nuestro Señor. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos dando testimonio de aquel a quien creemos. En aquel que nos salvó. Y dice la Biblia, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Es que tu bondad va a producir que los de tu casa sean los primeros en creer. Tus buenas acciones van a hablar más que tus palabras. ¿No será que tal vez no tienes el poder de convocatoria en tu casa porque eres una persona que no está mostrando bondad? Pero eso puede cambiar. Si hoy tomas la determinación de comenzar con pequeños actos de bondad. Miren, es que son como los depósitos, ¿no? Tal vez tú digas, yo no tengo una cuenta con mucho dinero. Pero si quieres tener una cuenta con mucho dinero, ¿qué tienes que hacer? Pequeños depósitos. Comienza a hacer ahorros. Un tarrito que me acuerdo que una vez mi mamá me entregó, mamá es una mujer muy generosa, una vez me entregó 2 tarritos. Me dijo, esto no es para ti, son para mis nietos. Ya cuando uno tiene hijos, ya uno pasa a un segundo plano, son los nietos. Entonces me dijo, esto es para mis nietos. Entonces me entregó.
O sea, yo he depositado una moneda de $1, no sé cada cuánto tiempo, pero he depositado. Y les hice un fondo de ahorros. Y yo cogí los tarros, los cogía, me dijo depositado monedas de diferentes tipos, específicamente de $1 y otras. Pero yo cogí y dije, bueno, abuelita, no depositaron mucho, así que cogí los tarros y los llevé. Y entonces mis hijos contentísimos recibieron los tarros, papá y mi abuelita, ¿sabes? Cada uno su tarro. Y yo dije, ha de tener sus $20, ha de tener de pronto sus 30. Cuando al rato vienen mis hijos, papá, mi abuelita nos dio $100 cada uno. ¿Y tú? Ellos habían... Y se había hecho una cantidad, era un poco más de $100, como 120 cada uno, contentos, y con eso compramos sus cosas para Navidad. Pero me di cuenta que es igual la generosidad, la bondad. Pequeños depósitos hacen algo grande. Pequeños actos de bondad van a producir que seas una persona mejor y que tu palabra o tus palabras lleguen al corazón de la gente. Tu testimonio puede cambiar cuando tú siembras, das con generosidad, siembras generosidad y siembras bondad en el corazón ajeno. ¿Cuál fue la última ocasión en la que ayudaste a alguien que no conocías? O que le ofreciste algo a una persona que tal vez te trató mal. Porque no podemos nosotros esperar que solo lo podamos hacer a gente que nos ha traído bien o que nos ha caído bien. Porque miren lo que dice Gálatas 6:9. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Ahí está nuestro nombre, familia de fe. No te canses de hacer el bien. No te canses de llorar. Y aún empezando por nosotros, por eso siempre les hablo, aprender a ser amables. El que no es amable ni en la iglesia, no lo será en ningún lugar. Pues si en la iglesia no somos amables o no somos respetuosos, no aprendemos a expresar amor, que es como el lugar más especial donde nos conectamos con Dios, difícilmente lo haremos en otro lugar. Y Lucas 6:35, me encanta este pasaje, dice, amen a sus enemigos. Y uno a veces dice, ¿cómo puedo ser bondadoso en un mundo donde es difícil ser buen samaritano, donde es difícil dar? Bueno, la Biblia menciona, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben de ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Y saben, yo tengo un familiar que es católica, apostólica y romana. Esas que, si necesitas al Papa, se va de golpe. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, esta persona me llamó y me dijo, Jorge, ¿cómo estás haciendo tú en la iglesia? Y yo le dije, pues ahí en la virtualidad y haciendo cosas. Y esta persona cogió y me dio una cantidad importante de dinero y me dijo, esto es para ti y tu familia. Porque yo sé que la obra de Dios debe de continuar. La iglesia no se puede paralizar. Y tú eres pastor. La iglesia tiene que continuar, no puedes parar. Así que continúa. Y esta persona que es católica, apostólica y romana, sustentó a estos siervos durante un tiempo. Y así digo, uno a veces, donde menos piensa, vas a encontrar gente bondadosa. Gente que va a hacer bien a pesar de que no tengas la misma fe. Y eso predica más que mis palabras. Así que yo te quiero invitar a que no le hagas el bien solo a la gente que te conoce o que es de tu misma iglesia, sino que comiences a hacer actos de bondad a tu entorno, a las personas que están cerca de ti, a tus vecinos, a tus amigos. Que esta semana digas, yo voy a hacer un acto de bondad. Yo voy a ayudar a alguien. Yo voy a dar a alguien. Que hoy tomes la decisión
de comenzar a hacer esos pequeños depósitos de bondad que van a generar una siembra en el corazón de alguien. Porque sabes, cuando tú das con generosidad y eres bondadoso, eso es una siembra que estás haciendo, que más adelante vas a cosechar en el nombre de Jesús. Así que quiero pedirte que antes de orar, mires a la persona que está a tu lado y le digas, te desafío esta semana a hacer actos de bondad y de generosidad. Porque yo los voy a hacer. Dile así, porque yo los voy a hacer. Y piensa con quién vas a empezar a ejercitar actos de bondad y de generosidad. ¿A quién va a ser la primera persona que ayudes? Y espero de corazón que no solo sea alguien de tu familia, sino que sea alguien que no sea tu círculo familiar. Que empecemos a hacerlo con la gente que está tal vez en nuestro alrededor y que tiene necesidades profundas de sentir el amor de Dios de manera tangible.